Las adicciones sirven, sí sirven, porque si no sirvieran no sería un problema. Las adicciones no son estáticas, sino que la persona cada vez va a necesitar más, más, más. Dios espera que lleguemos al final de nuestro camino y pidamos ayuda. Por eso nadie puede salir de una adicción solo. Necesitamos a Dios y necesitamos una comunidad que camine con nosotros. Hablemos un poco de adicciones. ¿Qué es una adicción? Voy a leer del libro. El doctor Michael Dye define adicción de esta manera. Adicción es la repetición de un comportamiento dañino a pesar de las consecuencias negativas. Adicción es la repetición de un comportamiento negativo a pesar de las consecuencias que ese comportamiento tiene en la vida de la persona y en otros a su alrededor, especialmente en aquellos que dice que ama. Esa es la maldición de una adicción, que la persona que está sumergida en una adicción no ve que tiene un problema, ni tampoco ve el daño que le está haciendo a todos a su alrededor. Y repite y repite y repite el mismo comportamiento. Pero ¿de dónde viene una adicción? ¿Cuándo comienza una adicción? ¿Será que comienza de un día para otro? ¿Será que esto se hereda, esto nos cae encima porque los abuelos también lo hicieron? Cada persona tiene su historia y sí puede haber tendencias y herencias familiares, pero tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que nos sana, que nos libera. Y no es verdad que estemos condenados a repetir la historia de nuestros antepasados. Porque entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Dónde está el poder de la cruz? ¿Verdad? Tenemos en Él todo para ser libres de herencias de maldición, para ser libres de adicciones, para ser libres de pecado, para escribir una nueva historia. De eso se trata su perdón, para eso Él nos alcanzó, para transformar nuestra vida. Entonces, se habla mucho de adicciones, ya se ha vuelto hasta una terminología común, pero ¿cuáles son tus adicciones? ¿Cuáles son mis adicciones? O sea, ¿qué es aquello que está controlando mi vida? ¿Qué es aquello a lo que yo corro? ¿Qué es aquello a lo que tú corres en lugar de correr a los brazos de Dios? Una adicción, como lo acabo de leer, es la repetición de un comportamiento negativo, ¿verdad? Entonces, una adicción, de otra manera como lo hemos definido nosotros en el programa, es que una adicción es un falso refugio. Una adicción es un anestésico. Un anestésico, ¿para qué sirve una anestesia? Para quitar el dolor o para evitar el dolor en un periodo de tiempo. Es algo temporal. ¿Las adicciones sirven? Desafortunadamente sí. Cuando pregunto esto en las clases, la gente dice no, pero la respuesta es sí. Sí sirven, porque si no sirvieran, no sería un problema. Sirven, pero temporalmente. Sirven como un anestésico momentáneo. Por eso es que recurrimos otra vez y otra vez a ese mismo comportamiento porque por un momento provee ese alivio. Ese es precisamente el problema de las adicciones. Sí proveen un alivio temporal. Ese es el gancho. Por ahí es que el enemigo ha enganchado al hombre, ¿verdad? Esta maldición de las adicciones, porque sí produce un efecto, aunque sea momentáneo y aunque el precio sea muy alto, pero la persona recurre otra vez a eso porque le ofrece un alivio momentáneo. Entonces, es la repetición de un comportamiento negativo a pesar de las consecuencias, es un refugio, un falso refugio, es una anestesia, es una manera que las personas, hombres, mujeres, niños, han descubierto, han encontrado para tratar de apagar el dolor del alma.
Desde niña yo escuchaba eso en las reuniones familiares, que el alcohol era para ahogar las penas, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente la definición de cualquier adicción. El adicto está tratando de ahogar las penas, ahogar los dolores de su alma, con diferentes estrategias. Una adicción no necesariamente es una sustancia. Hay dos tipos de adicciones. Hay adicciones a sustancias, que es la que el mundo más conoce, ¿verdad? Y todo el mundo, cuando se menciona la palabra adicto, piensan en el alcohólico, piensan en el drogadicto. Pero adicciones, la mesa de adicciones que el enemigo ha preparado para la humanidad es gigantesca, desafortunadamente. Y no solamente hay adicción a sustancias, sino que hay adicción a comportamientos. En las sustancias no solamente drogas y alcohol, las sustancias entra allí también el azúcar, la cafeína, la comida, el efecto, hay una adicción a la comida, hay adicción a sustancias y hay adicción a comportamientos, hay comportamientos adictivos, como cuál, la ira. El adicto a la ira no consume ninguna droga, la droga la produce su propio cuerpo cuando entra en estos cuadros de ira. La persona que siente ira no siente dolor. En el momento que tiene ira, puede entrar en una pelea a golpes y no siente dolor en ese momento, el dolor viene después. Entonces, otro comportamiento es la adicción a la mentira, la adicción a la manipulación, la adicción a la religión, la adicción a sentirse superior a otros, a ser jueces, la adicción, hay una adicción que es muy, hablamos mucho de esto en Canaán en el programa y es la codependencia, adicción al adicto. ¿Eso es una adicción también? Eso es una adicción también. La persona está adicta al control, adicta está obsesionada con que él o ella pueden cambiar a otra persona, obsesionada con la idea de que él o ella es un superhéroe, con que él o ella pueden hacer la obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo en la vida de otra persona, pero está convencido que lo puede hacer y que lo va a lograr. Eso es un tipo de adicción. Entonces, es muy amplia y es importante que no nos eliminemos del listado de adictos, porque como hay un esquema muy marcado de que el adicto es el drogadicto o el alcohólico, realmente al estudiar el tema de las adicciones, todos entramos en esa lista. Y esa fue la gran sorpresa que nos llevamos Jaime y yo en nuestra crisis en el año 2005. Jaime cae en adulterio, siendo pastor de una iglesia. Teníamos una vida perfecta. Los que conocen la historia, los que pueden conocer la historia en el libro, en las clases, muchas veces por 18 años lo hemos compartido nuestro testimonio. Pero uno de los grandes shocks para nosotros fue cuando a Jaime le dijeron, tú eres un adicto. Y recuerdo la rabia que le dio a Jaime, que le dijeran eso. Jaime nunca consumió drogas ni alcohol. Pero las personas que empezaron a intentar ayudarlo le dijeron, tú eres un adicto sexual. Jaime cometió adulterio. Y también descubrió después otras adicciones en su vida, como que él pudiera ver que él también era un adicto al trabajo. Pero no solamente a Jaime le dio rabia que le dijeran eso. A mí, cuando a mí me dijeron, tú también estás enferma. Yo, ¿enferma de qué? El enfermo es Jaime, el que cae, el que ha hecho todo este desastre, el que ha destruido todo es Jaime. Entonces, es entrar a un mundo nuevo llamado restauración. Para poder ser restaurados, primero tenemos que reconocer que estamos enfermos, que hay algo en nosotros que no está bien. Ese es el primer paso. Entonces, hasta que ese momento no le llegó a Jaime, hasta que ese momento no me llegó a mí, no podía Dios hacer nada.
¿verdad? Dios espera que lleguemos al final de nuestro camino y pidamos ayuda y, y digamos, estoy mal, necesito ayuda. Ese es el paso cero. Y ese momento llegó y Jaime empezó a descubrir sus adicciones y yo empecé a descubrir las mías, ¿verdad? Y qué importante es en el proceso de restauración que cada uno se enfoque en sí mismo. No funciona de otra manera, no funciona. Mientras yo estaba enfocada en todo lo que Jaime me había hecho, en todo lo bajo que Jaime cayó, en todas sus mentiras, en cómo me engañó y cómo yo no merecía lo que él me hizo, mientras yo estaba en ese lugar como victimizada. Una víctima no tiene esperanza, no tiene esperanza. Yo no tenía esperanza en esa temporada que estuve como una víctima. ¿Cuándo comencé yo a tener esperanza? Cuando yo empecé a ver que yo también estaba enferma. Y aunque era difícil, doloroso reconocer que yo también estaba enferma, ahí comencé como a respirar, o sea, como yo puedo salir de aquí. O sea, si yo estoy enferma, tiene que haber una medicina para mí, tiene que haber una solución para mí. Y ya mi esperanza de vida no dependía de que Jaime se sanara o de que Jaime cambiara. Cuando alguien solamente ve la enfermedad del otro y su vida depende de que el otro se arrepienta, de que el otro cambie, no hay esperanza. Pero si cada cual se enfoca en yo necesito sanar, hay muchas cosas en mí que no están bien. Dios puede y quiere sanarme. Entonces ahí comienza a haber esperanza. Y ahí está Dios y el cielo, y Dios mueve todo y personas en la tierra para que nos ayuden. Y eso hizo Dios con Jaime y conmigo. Y así nos ha usado a Dios, así nos ha usado Dios a Jaime y a mí por muchos años. Y hoy existe un ministerio fruto de que Jaime y yo llegamos al final de nuestro camino y pedimos ayuda. Esa ayuda nos fue provista. Recibimos todo lo que Dios nos quería entregar. Permitimos que Dios nos restaurara y que del fruto de nuestra restauración naciera un ministerio, un programa que alcanzara a otros, un programa que fuera de bendición para otros. Entonces, en el tema de las adicciones, quiero comentar, además de haber explicado brevemente qué es una adicción, quiero compartirte algunas características de las adicciones. Una característica de las adicciones o de una persona que utiliza adicciones es que la persona entra en una fantasía. La adicción sirve para que la persona se aleje de la realidad, se desconecte de la realidad por momentos mientras está consumiendo. Por completo se desconecta de su dolor y de su realidad o de su realidad dolorosa. Entonces, mientras la persona que está viendo pornografía, en ese momento no se acuerda de nada, no está pensando en el fracaso que es como hombre o como mujer o como padre o madre, no, en ese momento no está pensando en eso. Está por completo sumergido en su consumo de pornografía. O igual el que se emborracha, igual la mujer o el hombre que su adicción son las compras o el juego o la religión o rescatar a otros mientras la persona está consumiendo o está en ira, o sea, en su comportamiento o en su consumo de lo que sea que es su adicción, en ese momento la persona está fuera de la realidad. Por eso es tan adictivo, porque la persona busca ese escape, son escapismos. Las adicciones son escapismos, entonces busca escapar. Y ahí tienes adicción, cada cual escoge una adicción en particular o dos o tres maneras de escapar. El gran problema con las adicciones es que cada vez nos dejan más vacíos, cada vez nos hundimos más, cada vez estamos más entenebrecidos, más dañados, más vacíos, porque obviamente no son la solución a nuestros problemas, sino que nos hunden más, nos destruyen más. Otra característica que se observa en un adicto o una mujer adicta es el abuso compulsivo, o sea, es el impulso irracional
el impulso irresistible de seguir consumiendo esa sustancia o de volver de recaer y recaer en ese comportamiento, en la ira, en la mentira, en el control, en la manipulación, en la religiosidad, en la adicción sexual, en la adicción al trabajo, en la adicción a las compras. O sea, ya las deudas están hasta aquí o ya el sobrepeso, ya no, ya la persona, o sea, ya su cuerpo no puede, y sin embargo no puede parar el consumo de drogas, de alcohol, de comida, de sexo, de pornografía, adicto al trabajo, tiene la familia abandonada, tiene mil consecuencias en su casa porque tiene la familia abandonada, porque no puede parar de trabajar. Es el abuso compulsivo. Trabajar no es malo, pero cuando se convierte cuando hay una adicción ya es un abuso compulsivo. La persona no puede parar. El adicto sabe cuándo comienza a consumir, pero no sabe cuándo termina. Ha perdido el control. Es una cosa compulsiva, es irracional, no lo puede resistir, ya superó su voluntad, ya no puede escoger, se ha esclavizado a ese consumo. Entonces ahí es donde ya hay una atadura, ya no solamente un asunto físico, ya está involucrado el alma, ya está involucrado el espíritu. Por eso nadie puede salir de una adicción solo. Necesitamos a Dios primero que todo y necesitamos una comunidad que camine con nosotros. Personas que nos puedan dar gracia y misericordia, personas que hayan estado allí donde nosotros estamos, que no nos juzguen y que nos ayuden, que sean instrumentos de Dios para ayudarnos a salir de allí, vivir el proceso acompañados. Otra característica de las adicciones o del adicto es que está en negación. Dos características, negación y proyección. ¿Qué es negación? Todo adicto dice, yo no tengo un problema. Y la otra característica es proyección. Y la proyección dice, mi problema eres tú. O sea, el adicto no ve que tiene un problema y si tiene que reconocer el problema, de alguna manera dice, mi problema es por, no ves la esposa que tengo, no ves el esposo que me tocó, no ves la vida que me tocó, no ves los hijos, no ves el problema financiero, no ves esto que estoy viviendo. O sea, el problema es del país, de los suegros, del esposo, de la esposa, es culpa de los hijos, es culpa del pastor, es culpa de todo, del jefe, de que la vida ha sido cruel, del todo el daño que vivió y sigue culpando a otros. Entonces, la negación dice, no, yo no soy adicto, yo no tengo un problema. Y la proyección dice, mi problema eres tú. O yo tengo que consumir esto o comportarme de esta manera porque es que él o porque es que ellos hacen que me dé ira. Ellos me tratan de tal manera que yo hago esto porque es mi único respiro que yo tengo. Y yo merezco tener estos respiros. Entonces, todo esto son características típicas de un adicto. Cuando Jaime y yo empezamos a escuchar estas cosas y cuando la gente va a las clases en Canán y empieza a escuchar estas cosas, tú empiezas a sentir como, ¿a qué hora se metieron en mi casa a leerme la vida, a ver cómo es que yo vivo o cómo es la familia donde vivo? Y descubrimos que no somos los únicos, que es una epidemia las adicciones y no hay nada nuevo. O sea, las características son iguales. Y lo mejor realmente es saber que la solución es la misma. Dios, su poder sanador. Esa solución a la que tenemos todos acceso. Otra característica es la tolerancia. En todo consumo, ya sea de sustancias o de comportamientos adictivos, la persona cada vez va a necesitar más. O sea,
El adicto al alcohol que primero lograba ese momento de sentirse fuera de la realidad y relajado y feliz, si eso lo lograba con, no sé, con 2 cervezas, ya con el tiempo van a ser 4, después 6, ya después tiene que combinarlo con otras cosas y revolverlo con otras cosas. La adicción a sustancias, lo que se sentía con X cantidad de azúcar, ya después tiene que ser más, más, más. El cuerpo genera una tolerancia, donde cada vez necesita más. La persona adicta a la pornografía, primero va a consumir pornografía gratis, simple, pero luego tiene que pagar para cada vez ver pornografía más fuerte. Y el mundo sabe eso. Por eso la pornografía es una de las industrias más multimillonarias que existen en el mundo. En fin, cada vez se va a necesitar más. Cada vez las adicciones no son estáticas, sino que la persona cada vez va a necesitar más, más, más. Y en términos del mundo de las adicciones, eso se conoce como tolerancia. Y por último, el aislamiento. Todo adicto se va a aislar. Primero, de Dios. Segundo, de sí mismo. Se empieza a desconectar de sí mismo, de la persona en la que se ha convertido. Y se aísla de los demás, de sus seres queridos. Especialmente se aísla de todos aquellos que lo llamen a cuentas, de todos aquellos que lo quieran confrontar o llamar a la luz o hablar de Dios. El adicto se va a aislar. El adicto, yo me recuerdo cuando Jaime compartía esa parte de su vida, cuando él estaba en plena adicción, él dice cómo él construyó como una neblina alrededor de él. Y todo adicto construye una neblina alrededor de él. Todo adicto se aísla, se mete en su propio mundo y decía Jaime, y vuela todos los puentes de acceso. O sea, ya cada vez menos personas pueden acceder a preguntarle, a tener una conversación real. Se mantienen conversaciones superficiales. Nadie puede, ya no puede expresar sus sentimientos, ya no, nadie, cada vez menos las personas pueden llegar realmente a su vida. Ya el adicto que está sumergido en su adicción ya no es honesto con nadie, ni con Dios, ni con él mismo, ni con los demás. Entonces, por eso el gran reto de un programa de restauración. Por eso el gran reto de asistir a un grupo de apoyo, porque allí nos toca ser honestos, comenzar a ser honestos con Dios, comenzar a ser honestos con otras personas, con nosotros mismos. Y aunque es muy difícil, es lo mejor que nos puede pasar. Siempre a nosotros nos preguntaron y después Jaime y yo por años siempre hemos preguntado a la gente en Canaán, la gente que llega buscando ayuda. Sobre todo muchos recuerdan a Jaime haciendo esta pregunta en esta clase de las adicciones. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para que tu vida cambie? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Y qué está detrás de esa pregunta? Está lo que nos toca a nosotros. Dios va a hacer su parte, nosotros no podemos hacer la parte de Dios, porque esa parte es lo imposible, los milagros. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y cada vez que Jaime se hace pregunta, ¿qué precio están dispuestos a pagar para que sus vidas cambien para siempre? Entonces todo el mundo al mismo tiempo, el que sea. Y Jaime siempre decía, veremos. Veremos si es verdad que estás dispuesto a darlo todo y a pagar el precio que sea para que tu vida cambie, para que tu familia sea restaurada. Veremos. ¿Y a qué se refería Jaime con eso? Que vienen muchos retos en el proceso de sanar, en el proceso de ser restaurados individualmente y muchos retos en el proceso de ser usados por Dios para ver nuestro matrimonio sanar, para ver a nuestros hijos sanar. Y hay muchas cosas allí que Dios nos va a pedir. Entonces ahí se pone a prueba si era verdad que ibas a hacer lo que sea por ver tu familia sanar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a estar en esa lista de aquellos que
sí es verdad que van a hacer lo que sea y están dispuestos a obedecer a Dios en todo lo que Dios les pida para ver sus vidas transformadas y para ver a sus familias sanar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres una de esas personas. Que el Señor te bendiga, te dé fuerzas, te dé ánimo y te dé la valentía que necesitas para vivir este proceso abrazado al Señor, sabiendo que en Él hay esperanza.